Lucas 13 del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Antiguamente se pensaba que cuando algo malo le sucedía a las personas, era por sus pecados. Y entre más grande era la desgracia, más pecador era considerado el que sufría tal calamidad. A través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos hemos dado cuenta que es al contrario. Es por su misericordia que todos nosotros no hemos sido consumidos, porque todos somos malos. El único bueno es Jesucristo. Vivimos en un mundo difícil. Sufre el que se ha acogido a la gracia de Dios y sufre el que no quiere nada con Dios. Pero también la lluvia y el sol están para el que no toma en cuenta a Dios, como para el que le busca y procura agradarle. Lo cierto del caso es que el ser humano rara vez piensa en la eternidad. Los seguidores de Jesús vieron cómo Pilato había matado a unas personas que ofrecían sacrificios paganos a sus ídolos y pensaron que por ese pecado de idolatría Dios los había entregado a la muerte. Pero la realidad del caso es que en Romanos 3:23 la palabra de Dios dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pues la desobediencia de Adán nos heredó el pecado. No hay ser humano después de la caída del hombre que no haya necesitado a Dios como su Salvador. Aún María, que fue escogida para que el Hijo de Dios naciera de su vientre, reconoció a Dios como su Salvador. Pablo, el más grande apóstol y evangelista de todos los tiempos, dijo que Dios envió a su Hijo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El pecado que cometemos nos condena a una muerte eterna, a todos por igual, sin distinción de ninguna clase. Muchas personas no se humillan ante Dios porque aman el pecado. La Biblia dice que el que peca, esclavo es del pecado. Las personas se deleitan en la maldad, se sienten cómodos en la práctica del pecado. Y no es porque no sepan que es malo lo que hacen, ni tampoco ignoran las consecuencias de sus actos. Simplemente aman más las tinieblas que la luz. Hay una palabra clave en esta lectura y es el arrepentimiento. Arrepentirse, sentir pena, sentir dolor por haberle fallado a Dios y sentir el deseo de no volver a fallar, de no volver atrás a hacer lo que antes fui. Anteriormente les decía que la misericordia de Dios es para todos y que también el sufrimiento lo soportamos todas las personas, pero en la eternidad solo habrá salvación para aquellos que verdaderamente se han arrepentido de sus pecados. Jesús en esta lectura les dijo, parafraseado: yo no clasifico los pecados por categoría. Para mí pecador es el asesino, el violador, como el adúltero, el mentiroso y el chismoso. Si a usted le han enseñado que no todos los pecados son de muerte, en la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Todo pecado nos llevará a la muerte si no nos arrepentimos. Y cuando digo muerte, es la muerte espiritual, el castigo eterno, separados de Dios. La humanidad está más preocupada por lo que puede hacer en esta tierra que por la eternidad. Todos piensan dónde pasar la Navidad, dónde pasar la Semana Santa, pero nadie medita dónde quiere pasar la eternidad, en el cielo o en el infierno. Piensa en esto y medite profundamente. Si yo soy adúltero o fornicario, pereceré si no me arrepiento. Si soy ladrón, homicida y malvado, pereceré si no me arrepiento. Pero también si soy mentiroso, chismoso, cizañero, burlista o con un vocabulario deshonesto,
pereceré e iré a parar al infierno si no me arrepiento. Y usted y yo, mi hermano amado, que en estos tiempos de pandemia, cuando nada es normal, si nos hemos relajado, si nos hemos apartado de Dios, si volvimos a las andadas, al pecado, también pereceremos si no nos arrepentimos. Los discípulos miraron el pecado de los galileos. Otros habían visto que una torre les cayó encima, pero ninguno había visto lo que había en su corazón. También los seguidores de Jesús necesitaban arrepentirse, pues en su corazón había envidia y vanagloria. Ejemplo de ellos es que una vez disputaban quién de ellos era el mayor. Muchos de nosotros vemos como más pecador a nuestro prójimo, porque pensamos que lo que hace es peor que lo que hago yo, o porque su pecado es visible. Pero no analizamos lo que vemos en nuestro celular y en nuestra computadora cuando estamos solos. Nadie nos juzga por el mal pensamiento de odio y venganza que tuvimos en la mañana, pues ese pecado no lo puede ver la gente, pero Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. El fariseo vio el pecado del publicano, que era evidente. Él le robaba al pueblo en el cobro de los impuestos. Pero el fariseo no vio su soberbia, su arrogancia, autosuficiencia y orgullo, y que también él necesitaba arrepentirse para que sus pecados fueran perdonados. No basta con ser miembro de una iglesia, ni con pertenecer a una religión, pues muchos de los que visitamos una iglesia solo hemos cambiado de apariencia, pero nuestro corazón no ha sido regenerado, porque no ha habido un arrepentimiento genuino. Todo ha sido de labios para afuera y nuestro corazón está lejos de Dios. Todos los hombres somos pecadores. La diferencia es que algunos hemos sido perdonados y el único requisito para recibir el perdón de Dios es arrepentirnos de corazón de todas nuestras maldades. La Biblia dice que sin Cristo el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre tiene vida cuando viene a Cristo arrepentido. Entonces son borrados sus pecados. Este es un llamado para todos. Vengamos a Cristo humillados y arrepentidos. Antes de postrarnos de rodillas, postremos el corazón ante Él, pues Jesús cada vez que le buscamos nos dice: te perdono, vete, pero ya no peques más. Confesemos nuestros pecados al Señor, pues Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.